El tema se llama El rostro de Dios. Porque, hermano, nosotros debemos de conocer cuáles son los fundamentos de la iglesia, del cristiano. Y uno de sus fundamentos más importantes es que nosotros sepamos cómo dirigirnos a Dios, que sepamos que Dios quiere tener una comunión con nosotros, que Dios quiere establecer una relación siempre con nosotros y que nosotros le podamos hablar a Él, ¿verdad? Que le podamos hablar así como le hablamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros amigos, que tengamos una plena, pero plena confianza en Dios nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a entrarle. Romanos 12:1 dice, la Reina Valera 1960, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces podemos ver que en este pasaje nos muestra que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que debemos de presentarnos, hermano, ofreciéndole a nuestro Dios Todopoderoso un sacrificio agradable, ofreciéndole nuestro cuerpo, y que debemos adorar a Dios con entendimiento, porque no podemos adorar a Dios solo viniendo a hacer una repetición, sino debemos buscar adorar a Dios con entendimiento y también con inteligencia, porque Dios es sabio, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe qué queremos y qué necesitamos, qué nos hace falta y qué tenemos de más. Entonces necesitamos presentarnos con Él con inteligencia también, utilizando lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos presentarle una alabanza, para que podamos presentarle también nuestras peticiones adecuadamente al Señor. Esto implica que el culto a Dios no puede ser enfocado solamente en sentir una emoción, que estamos emocionados, ¿verdad? Y a veces no estamos emocionados tampoco. Entonces, que no sea por una emoción extraordinaria, más bien el culto a Dios se refiere a tener una transformación, un cambio. El culto a Dios quiere que nosotros seamos cambiados. Se refiere a tener una transformación en nuestro ser mediante la cual obedezcamos y oigamos inteligentemente su palabra. Porque es bueno escuchar la palabra, pero es bueno si la podemos poner por obra. Luego, en otras palabras, el culto racional es saber discernir lo que Dios quiere que hagamos conforme a su voluntad. Que sepamos nosotros discernir, que sepamos nosotros conocer qué es la voluntad de Dios en nuestra vida, que la podamos aplicar a nuestro diario vivir, porque es lo que Él quiere, lo que Él desea, que nosotros
aprendamos a hacer para ir siendo cambiados y transformados. Recuérdese usted que algunos de nosotros venimos del mundo, y entonces necesita Dios cambiarnos, y aún que hayamos estado siempre en la iglesia, Dios necesita transformar y cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser. Entonces, es importante que nosotros pongamos mucha atención a esto. En esta Biblia, Romanos 12:2 dice, la Reina Valera 60, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos, nosotros tenemos que ponernos en la línea que nos ha trazado Dios. Porque si nosotros estamos al contrario, si Él viene para acá y nosotros vamos para allá, entonces no vamos a poder entender ni comprender qué quiere Dios con nosotros en nuestra vida. Entonces nosotros no nos debemos de conformar a la vida del mundo, sino nosotros debemos de conformar a la vida de Dios. Romanos 12:2, esta otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea que nosotros tenemos que saber, hermano, que no somos igual que el mundo, que de alguna manera tenemos que cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar a cómo actúa el mundo, hermano amado. Debemos de hacer que se note la diferencia en nosotros. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Ciertamente nosotros venimos a la iglesia, necesitamos entonces ser hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo nos ha dado una nueva forma de pensar, y esa nueva forma de pensar se tiene que aplicar a nuestra vida diaria, las cosas que hacemos, las cosas que diariamente ejecutamos, hermano, las tenemos que cambiar, las tenemos que hacer de diferente manera. Tal vez es lo mismo, pero de diferente manera. Tal vez necesitamos nosotros de alguna forma cambiar nuestras costumbres, las costumbres que teníamos anteriormente. Si ya nacimos de nuevo, estamos dispuestos a querer cambiar, a querer dejar las cosas de la vida pasada. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, si nos ponemos en el lugar donde Dios quiere que estemos, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena y es agradable y perfecta para nuestra vida. Constantemente es buena
la voluntad de Dios para nosotros. Esta versión dice que no debemos imitar las costumbres de este mundo. Algunos no imitamos las costumbres de este mundo. Algunos traemos las costumbres de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, como todavía no es la Navidad, ¿verdad? Pero ya se acerca. Pero para esa época, hermano, para esa época queremos muchas veces o caemos en el fluir de nuestra familia, o nosotros somos los promotores de hacer las cosas que se hacen para la Navidad, y nosotros debemos de entender que no debemos de caer en esa situación, sino que debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el culto a Dios tiene que ver con la transformación en nuestra vida para que la misma refleje la voluntad de Dios. Entonces, nosotros cuando cambiamos nuestra manera de ser, cuando cambiamos nuestra vida, cuando cambiamos las costumbres del mundo, hermano, reflejamos a Cristo. Definitivamente es una bendición poder que la gente que no es cristiana vea en nosotros, hermano, y sin hablarles, sin evangelizarlos, pueda hacer que esa gente quiera conocer de Dios cuando sus sufrimientos y sus aflicciones los acosan, hermano, pero al ver que nosotros podemos dar un testimonio de en quién creemos, esas personas puedan venir a los pies del Señor. El mundo nos está vendiendo una imagen errada sobre lo que nos corresponde hacer, pero no debemos dejarnos engañar. Necesitamos ir en pos de lo que Dios anhela para nosotros, y esto es que seamos puros y busquemos hacer su perfecta voluntad. Entonces, vivamos una vida conforme a Él y no nos dejemos engañar por la vanidad de este mundo, porque Dios nos tiene cosas mejores, cosas preciosas, cosas que no nos imaginamos. Nosotros tal vez dejamos una cosa del mundo que consideramos buena, pero si nos esforzamos y nos sacrificamos por dejar esas cosas del mundo, hermano amado, quiere decir que vamos a tomar las cosas de Dios, vamos a hacer las cosas de Dios, vamos a venir a la iglesia, hermano, vamos a dar testimonio en la calle de que somos cristianos evangélicos, aleluya. No nos va a dar vergüenza, ¿verdad? No nos va a dar vergüenza poder dar testimonio de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Y recuérdese que la vida en Cristo tiene que, ¿cómo decirle, hermano? Tiene que cambiarnos totalmente. Si éramos enojados allá afuera, pues vamos a ser contentos. Si éramos mal criados allá afuera, si decíamos aquellas taponas, hermano, ya no las vamos a decir, ni siquiera aquellas expresiones que no son malas palabras, pero que son expresiones que
que nosotros los cristianos debemos aprender a no decirlas. Entonces, el mundo se va a dar cuenta, hermano. El jefe, los jefes donde trabajamos se van a dar cuenta que ya no tomamos las cosas que no nos corresponden, que ya llegamos temprano, llegamos a buena hora, hasta esperamos que abran la puerta ahí, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios, todas esas formas de ser, tienen que cambiarnos a nosotros. Tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Y como le digo, no es necesario ni que vayamos a hablarle, ni que vayamos a decirle, mire, acepte a Cristo. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, la persona puede cambiar. Pero a veces sí vamos a dar testimonio de quién es Cristo, pero a veces nosotros no hemos cambiado, hombre, y necesitamos cambiar. Amén. Entonces, Números 6, 24, 27. El Señor te bendiga y te guarde. Aleluya. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque nuestro Dios merece todo lo que nosotros le podamos ofrendar. Esta es la orden que recibe Moisés para que así sean bendecidos los hijos de Israel. Entonces vemos en este versículo que Dios encierra su voluntad en la Escritura y una parte de la voluntad de Dios está en su misericordia y en sus bendiciones. Porque Dios es un Dios de misericordia y constantemente, todos los días, nos quiere bendecir y nos bendice el Señor. Números 6, 24, 27 dice, esta otra versión dice, que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios mire con agrado y te llene de paz. Mire, hermano, no queremos vivir nosotros sin angustias, no queremos vivir nosotros sin penas. Nosotros debiéramos de vivir así, sin angustias, sin penas, aunque vengan las angustias a nuestra vida, aunque vengan las penas, pero nosotros creemos en un Dios grande y poderoso que nos ha prometido bendecirnos, que nos ha prometido darnos todo su amor, y nosotros lo podemos experimentar, podemos ver, podemos darnos cuenta cómo Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros podemos dar testimonio que Dios es bueno con nosotros, que Dios nos ha proveído de lo que necesitamos, que Dios nos ha abierto las puertas necesarias. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Esta versión dice que Dios nos mira con agrado. Esto quiere decir que Dios está constantemente viendo
nuestros pasos y nos observa atentamente. Constantemente Dios está sobre nuestra vida, hermano. Qué tremendo es eso. Esto implica que el Señor quiere que sepamos que Él nos ve para que así nosotros conscientemente llamemos su atención. Porque nosotros podemos llamar su atención. Ahora bien, Dios esconde su rostro de nuestras maldades, pecados e iniquidades. ¿Por qué Él aborrece eso? Pero Dios alza su rostro en misericordia cuando clamamos a Él con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón por nuestras faltas. Entonces tenemos que saber cómo acercarnos a Dios para que Él nos vea con agrado. Nosotros tenemos que saber acercarnos a Dios, porque Él es bueno en gran manera. Pero así como nosotros, ¿verdad? No podemos tratar al presidente de la República. ¿Qué tal estás vos? Mucho gusto. Encantado de saludarte vos. Y hacía tiempo que no te miraba. Y no has hecho nada, pero ya hacía tiempo que no te miraba. No podemos tratar a Dios de esa manera, como no podíamos tratar al señor presidente de esa manera, aunque no esté haciendo nada por usted, ¿verdad? Pero le teníamos que decir: señor presidente, excelentísimo señor presidente. Pues igual con Dios, porque nuestro Dios es grande y poderoso, y nuestro Dios, aunque permite en ciertos momentos que nosotros le podamos hablar como nosotros podemos hablarnos, debemos siempre, hermano, de mostrarle nuestros respetos. Debemos siempre considerar que Dios es Dios, y aunque Él nos quiere, aunque Él nos ama, aunque Él hace todas las cosas en favor nuestro, hermano, nosotros debemos demostrarle respeto. Amén. Números 6:24. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor, mire, dice, esta es otra versión que tiene este texto, y dice: que el Señor sonría sobre ti. Que el Señor sonría. Mire, la otra versión decía: que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Esta versión dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Que el Señor nos haga sentir paz, hermano. Que el Señor nos haga sentir tranquilos, confiando. Mire, hermano, es un poco difícil a veces nosotros confiar en Dios, y cuando nos está apretando el zapato alguna cosa, algún problema, alguna dificultad, hermano, muchas veces recurrimos a otras cosas. Recurrimos al Señor de la carnicería para contarle nuestras luchas, nuestras batallas, y el Señor de la carnicería lo más que puede hacer es darnos un pedacito de carne más. Pero mire, nosotros podemos venir, cerrar la puerta de nuestro cuarto y orar en silencio. Hermano, dígame, una curiosidad que tengo: ¿usted ha orado en silencio a Dios? O es decir,
ha orado, no, tal vez gritando, tal vez, pero solo usted se ha dedicado al Señor. Señor, mírame, Señor, ayúdame, Señor. Mire, hermano, realmente cuando hacemos eso, después que terminamos de orar, hermano, el Señor nos hace sentir una paz, una preciosa paz, que decimos nosotros, porque nos hemos recostado en Él, porque nuestras necesidades Él las ha tomado, porque nuestras angustias, Él ha quitado nuestra angustia, hermano, y nosotros tenemos confianza, hermano, de que Él nos va a resolver, y es seguro, hermano amado, que al siguiente día las cosas se resuelven de una manera impresionante. Es precioso poder darnos cuenta de eso, cómo Dios actúa con nosotros y poder decirle: gracias, Señor, gracias, te alabo, te glorifico y te doy miles de gracias por lo bueno que has sido conmigo. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es bueno. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, aquí la bendición es que cuando Dios nos mira, Él sonríe. El Señor, por su infinito amor y misericordia, nos ministra el gozo en la sonrisa, aun cuando estemos atravesando pruebas, porque el anhelo de Dios es vernos gozosos y sonrientes, ya que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y Él quiere que los creyentes seamos fuertes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermano, a usted lo quiere Dios, lo ama Dios, y al Señor no se goza de verlo a usted afligido. El Señor no se alegra de ver que usted está padeciendo alguna enfermedad, hermano. El Señor es bueno, y si a veces nos permite que pasemos ese tipo de pruebas, hermano, no, dice la Biblia, que no para siempre setía el trigo. El Señor es muy bueno. Hay una conexión entre el rostro y la misericordia. Un ejemplo lo vemos cuando Caín estaba pensando en asesinar a su hermano. Dice la Escritura que Caín presenta su ofrenda y después el Señor le pregunta, mire, dándole oportunidad a Caín, hombre. Caín, ¿cómo puede desperdiciar esa gran oportunidad que le dieron? Pero el Señor le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? ¿Por qué tu rostro está más serio? Tu rostro está desencajado, tu rostro está, que se nota que está mal. Esto implica que a Dios le gusta que le miremos a su rostro, ya que a Él le agrada tener relaciones cara a cara. Qué precioso es eso, hermano, que podamos saber, oh Señor amado, bendito Dios. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Yo no le estoy diciendo cuentos. Nosotros tenemos la oportunidad de ver el rostro de Dios y que Él de esa manera nos muestre su agradable voluntad. Él le agrada tener relaciones cara a cara. Otro ejemplo lo vemos en Moisés, quien era el amigo de Dios, y él hablaba con Dios cara a cara. El Señor quiere ver nuestro rostro, que seamos sinceros delante de su presencia. De esta forma recibiremos misericordia de su parte.
Hermano, a Dios no le podemos esconder nada, ¿verdad? A Dios le tenemos que hablar con sinceridad y Él nos comprende. Aún que estemos mal, hermano, aunque hayamos hecho algo que no está bueno, el Señor quiere que le vengamos a decir: Señor, mira, perdóname, ten misericordia de mí, pero yo hice esto y esto y esto y esto. Porque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros vengamos delante de Él y que nosotros le hablemos con sinceridad, que le podamos decir qué nos ha puesto el diablo, que no le escondamos nada, hermano, sino que nosotros vengamos y le podamos decir y le podamos hablar a Él y decirle: Señor, esto y esto, yo sé que está mal lo que he pensado, fíjate que he pensado, Señor, darle veneno a mi padre para que me deje la herencia. Tal vez es un ejemplo algo grueso, hermano, pero así de sincero tenemos que venir y a hablarle al Señor. Señor, mira, porque es increíble. Yo sé que usted no me va a dejar mentir, pero tenemos unas formas de pensar, hermano. Santo Dios. Tenemos unas formas, a veces, mire, hermano, que nos asustamos con lo que pensamos. Si eso se publicara en el diario oficial de Centroamérica, hermano, ¡qué tremendo! Pero entonces Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él y que le digamos: Señor, perdóname, ayúdame, quítame esos pensamientos, quítame, Señor, por favor, te lo suplico. Y el Señor se goza y nos pone pensamientos de paz y de gozo. Amén. Daniel 9, 3, 5 dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado. Hermano, Daniel aquí está pidiendo por el pecado de su pueblo, pero él se está poniendo como parte principal del pueblo, porque dice: y aguardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire, es lo que le digo, hermano. Daniel está reconociendo la condición del pueblo y en un sentido su condición de él, aunque él estando en tierra de los enemigos y cautivos,
siempre mantuvo su fe puesta en Dios y la mantuvo siempre, siempre estuvo con eso en su corazón. Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevemos nuestros ruegos ante ti. Confiamos en nuestras justicias, ante ti confiamos en nuestras justicias, sino en tus misericordias. En la misericordia de Dios, Daniel estaba clamando misericordia a Dios porque estaban cautivos. Daniel 9:21-23 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mire cómo Daniel era tratado por Dios y cómo él se mete en la misma situación del pueblo pidiendo misericordia para su vida y misericordia para la vida de todo el pueblo. En este bloque de versículos vemos a Daniel, quien volviendo su rostro a Dios se pone a interceder por su pueblo. También vemos que Daniel le ruega a Dios en medio de su oración que el Señor haga resplandecer su rostro sobre el santuario de su lado. Daniel estaba viendo cómo el pueblo estaba siendo llevado en cautiverio y cómo Nabucodonosor tomó el control por causa de la desobediencia y pecado del pueblo. Pero él le pide a Dios que tenga misericordia de ellos. Interesantemente, vemos que Daniel, aun siendo un hombre recto y digno, cuando clama al Señor, no lo hace haciendo mención de sus méritos, sino que lo hace incluyéndose en el pecado del pueblo. Esto nos da a entender que cuando oramos y buscamos la misericordia del Señor, no debemos hacerlo buscando nuestra propia justicia, sino que debemos clamar con convicción de que solo por su misericordia se nos será concedido lo que pedimos. La misericordia es una manifestación dada al contemplar el rostro del Señor. Busquemos con todo nuestro corazón intimar con el Señor para que su precioso rostro sonría sobre nosotros y seamos hallados dignos de escapar de lo que ha de venir. Hermano, nosotros tenemos la bendición y la gracia que nos podemos acercar a Dios y podemos ver su rostro y podemos pedirle misericordia para los problemas que podamos tener, y el Señor se va a agradar porque el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, pero el Señor quiere que vengamos y las compartamos con Él y le digamos a Él y que mostremos nuestro rostro, que mostremos que le estamos buscando a Él, que estamos esperando de Él, porque solo en Él podemos encontrar la solución a los problemas que tenemos. Salmo 9:13 dice:
ten misericordia de mí, Jehová. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le podemos decir al Señor? ¿Cómo le podemos venir a pedir al Señor? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos delante de Él y suplicarle por nuestras necesidades? Salmo 25, 16 dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. O sea que cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una dificultad, lo mejor que podemos hacer es buscar su rostro, no irle a contar a los vecinos, no irle a platicar a los amigos, porque ellos se van a burlar de lo que nos está pasando. Pero si venimos nosotros en nuestro cuarto y nos encerramos y le hablamos al Señor, vamos a pasar, tal vez ni lo creamos, pero vamos a pasar mucho tiempo clamándole al Señor y hablándole y contando las necesidades. No, hermanos, que yo quiero que alguien me diga que no está bien, que si está bueno, que esto quiero. Hermano, cuando clamamos al Señor, el Señor se nos va a mostrar, lo vamos a ver. El Señor se va a materializar en nosotros, delante de nosotros, y vamos a ver su rostro. Pero quiere que le pidamos a Él, quiere que vengamos a suplicarle a Él: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmo 86, 16: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Salmo 119, 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En estos salmos vemos que la clave para poder pedir la misericordia de Dios correctamente es clamando a Dios. Hermano, clamémosle a Dios, pidámosle a Dios. Antes que ir con nuestro esposo, antes que ir con nuestra esposa, antes que ir con nuestro amigo, digámosle al Señor: mira, el dinero no me alcanza, Señor. Señor, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Señor, ayúdame. Señor, muéstrate. Que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, que nosotros sepamos quién es nuestro Dios. Mateo 15, 22 dice: entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se imagina a esta mujer gritando? Estaba gritando con todas las fuerzas de su corazón: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque su hija estaba atormentada por un demonio y ella no se sentía a gusto ver que su hija estaba en esa situación, hermano. Mire, para los que tenemos hijos, tenemos que ver esa situación, que hay momentos en que no tenemos que llamar la atención a los hijos, no tenemos que pegarle, mejor vayamos delante de Dios. Vayamos delante de Dios
y que Dios les hable, que Dios les muestre, hermano. Pero mire, esta mujer cuando estaba clamando, no estaba diciendo: ay, Señor, por favor, mira a mi hija, mira a mi hijo, hermano, que está caminando mal. Ay, Señor, por favor, ayúdame. No, hombre, esta mujer estaba: Señor, hijo de David. Estaba clamando. La mujer cananea rogó con una actitud de determinación. Y eso conmovió al Señor Jesús. Porque ella le clamó. Es que, mire hermano, a veces tenemos problemas en nuestra casa y no le clamamos a Dios como le debemos de clamar. No clamamos haciéndole ver que nosotros esperamos la respuesta, que nosotros sabemos que Él nos va a dar una buena respuesta. Esto conmovió al Señor Jesús y Él le hizo misericordia y su hija fue sanada. Una súplica con fe y seguridad moverá al Señor a tener misericordia por nosotros. Mire, hermano, si le vamos a clamar al Señor cuando tenemos un problema, y le vamos a clamar con verdadera intensidad, si nos vamos a poner delante de Dios y le decimos: Señor, por favor, ayúdame, quítame esto, o ayúdame, mira que mi hija está enferma, mira que mi hijo está enfermo. Definitivamente nosotros, si clamamos al Señor debidamente, vamos a conmover el corazón de Dios, porque Dios nos escucha. Dios nos quiere ayudar. Mateo 17:5 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Mire, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en agua. Entonces el clamor de un padre es importante. El clamor que puede hacer un varón por su hijo. El clamor, hermano, si su hijo anda en malos pasos, hermano, eso es tremendo, porque a veces los hijos no hacen conforme quiere el padre, no van caminando conforme les va a ir bien en la vida, sino que están actuando mal, y uno sabe que les va a ir mal, hombre. Pero entonces clamarle al Señor. Si a eso todo lo que pudo, y su hijo o su hija no se endereza, entonces apruebe a clamarle al Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo. Tal vez su hijo no es lunático, ¿verdad? Pero sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces, hermano, se va al fuego de las cosas malas, al fuego de la perdición, hermano. Entonces hay que pedirle al Señor por nuestros hijos. Lucas 17:12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús. Pero es que me llama la atención esto, y eso es lo que lo quiero trasladar, que no hablaron, que no hablaron entre dientes. Hombre, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le hablaron recio. No va a creer que Dios se va a asustar porque le va a hablar recio. No. El clamor
de una persona en necesidad o con una enfermedad conmueve al Señor a tener misericordia. Cuando le clamamos. Y aconteció, Lucas 18:35 dice, y aconteció que al acercarse él a Jericó, un ciego estaba sentado a la vera del camino, mendigando. Y viendo a la turba que por ahí pasaba, preguntaba, ¿qué era aquello? Y le enteraron de que Jesús, el de Nazaret, y se puso a gritar diciendo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se puso a gritar. Y los que marchaban delante le increpaban para que se callase. Pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Ay, hermano, que no lo podía callar. Lo querían callar y no se callaba más. Con más ganas gritaba. Deteniéndose Jesús, mandó que se le trajeran. Y cuando se hubo acercado le preguntó, ¿qué quieres que yo haga contigo? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, no le costó mucho, Señor, mire, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante la recobró y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo dio alabanzas a Dios. Qué impresionante es eso, ¿verdad? Qué impresionante es la forma como conmueve el corazón de Dios uno, como Él puede hacer esos milagros. Entonces, una persona que clama desde lo más profundo de su corazón atrae al Señor y lo conmueve. Así que busquemos el rostro del Señor, resplandezca sobre nosotros, y cuando nos sintamos en necesidad, recordamos clamar por su misericordia, porque bueno es Dios para con su pueblo y con aquellos que le buscan con sinceridad. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Entonces, hermano, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor dice, atento sus oídos a que nosotros le clamemos y le pidamos. Y seguramente yo estoy seguro, hermano, que todos tenemos algo por qué pedirle al Señor, algo que necesitamos en nuestro corazón, algo que tal vez hemos tratado muchas veces de solucionarlo y no se soluciona. ¿Por qué no se pone de pie y le pedimos al Señor? Y mire, ¿y por qué no me hace un favor que al mismo tiempo es un favor para usted? ¿Por qué no se viene aquí al altar y le pedimos a Dios por nuestras peticiones? Véngase. No se ponga tan difícil, porque yo estoy seguro que alguna necesidad tiene, algo necesita que el Señor oiga ahora,
que el Señor le solucione. Quizás algo que le ha estado pidiendo por mucho tiempo, o quizás es algo que ayer antier se presentó en su vida, pero es una situación que necesita que el Señor le hable, que el Señor le muestre, que el Señor le diga: ya basta, ya es suficiente ir con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Ahora déle la oportunidad a Dios. Démosle la oportunidad a Dios de que Él escuche nuestra petición. Y seamos como aquel hombre que le clamó al Señor, que le dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamemos misericordia a nuestro Dios. Clamemos a Él que sea propicio a nuestra petición en este día. Que podamos venir y decirle: Señor, mira mi corazón, necesito que tú abras, que tú hagas una obra y que me quites esto, Señor, te lo suplico. Te suplico, Señor, que soluciones esta situación, que arregles este asunto, Señor. Yo sé que solo tú puedes y tienes el poder que pueda cambiar esta situación en mi vida, Señor. Clamemos al Señor. Clamemos, clamemos, clamemos. Levante su voz, levante su voz. Dígale: Señor, Señor, mira mi necesidad. Señor, tú eres bueno, tú eres mi Dios, tú eres el Señor que yo he venido a buscar. Tú eres quien me puede solucionar esta situación de la mejor manera. Clama a Dios, clama, clama, clama. Pídele a Dios. Haz como aquel hombre que dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No hablo callado, hablo recio. Pidámosle al Señor: oh, Hijo de David, Hijo de David, ayúdanos, ayúdanos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y obrará en tu necesidad. Dios es grande y poderoso. Él ha tomado tu petición. Él ha visto tu interés. Él ha visto tu deseo. Él ha visto que tú tienes deseo de poder solucionar esa situación. Él obrará en tu vida, porque Él es Dios. Él no se arrepiente de llamarnos sus hermanos, y por lo tanto Él quiere que nosotros traigamos nuestras peticiones, nuestro clamor delante de Él. Y así Él va a solucionar ese problema.
Él te va a sacar del pozo del estercolero. Él te va a bendecir. Él va a hacer que puedas sonreír. Él va a hacer que pueda pasar esos problemas que tienes. Él va a bendecir tu vida. Porque es Dios. Y es tu Dios. Porque tú lo aceptaste. Porque tú veniste a buscarlo a Él. Porque tú eres su hijo. Y Él no quiere ver que su hijo esté triste. Él no quiere ver que su hijo sufra. Él quiere bendecir a su hijo. Clama, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama, clama a mí. Y vas a tener una respuesta grande, preciosa del Señor.